Apreciado oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, el estado de los muertos. Si tiene alguna patología, alguna enfermedad, no deje de hacer su pregunta visitando a mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Antes de desarrollar en los comentarios algunos pensamientos que tenían los antiguos con relación al estado de los muertos o vida después de la muerte, los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos porque estos necesitarían sus cuerpos en el futuro. Los indios sepultaban flechas y a veces caballos con sus muertos porque los necesitarían en el otro mundo. La esperanza de vivir después de la muerte es bastante universal. Hay una base racional por esta esperanza. El espíritu pierde todo contacto con este universo material, pero tenemos que creer que nuestros contactos con el mundo espiritual y con Dios también serán interrumpidos. El cuerpo pertenece a la tierra, pero el espíritu no. ¿Tiene el espíritu que ir a la tumba de donde no ha venido? Según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, ¿qué nos dice el predicador? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El rigor de la muerte se establece, entonces el cuerpo comienza su retorno al polvo, mientras que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, o al menos así creía Salomón. En el caso del creyente, de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo para salvación, su conclusión es cierta, pero en el caso del incrédulo, el espíritu va al Hades, donde aguarda el juicio del gran trono blanco. Entonces el espíritu se reunirá con el cuerpo y la persona entera será echada al lago de fuego. Y de esta manera el predicador vuelve en redondo donde había comenzado, con el principio básico de que la vida bajo el sol es vanidad, carente de sentido, fútil y vacía. Es saludable tener bien definido la separación que existe entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu se separa al morir la persona o individuo. El espíritu va a un lugar, ya sea al infierno o al cielo, con sus propias cualidades. Dice el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo ilustra el verdadero arrepentimiento en el que se comprende la compunción, confesión, tristeza, súplica de misericordia y la resolución de enmendarse acompañado con una viva fe. Mirando hacia atrás, reconozco que todos los problemas comenzaron en mi mente. Mi vida interior de los pensamientos estaba contaminado. Entretuve malos pensamientos hasta que al fin cometí esos pecados. David hablando y parafraseando lo que David está diciendo: ahora pido que crees en mí una mente limpia. Sé que si la fuente está limpia, el agua que sale de ella también será limpia. Señor, renueva mi ser interior para que sea constante para contigo, y así guárdame de brotes de pecado en el futuro. El Antiguo Testamento tiene poco que decir sobre la vida futura. Tenemos la declaración de David en el Salmos 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La mayoría de los hombres miran las cosas de este mundo como las mejores cosas y no miran más allá, ni muestran interés por proveer para la otra vida. Las cosas de este mundo son llamadas tesoros, así se las cuenta, pero
para el alma y comparadas con las bendiciones eternas, son basura, no son nada. David estaba como diciendo, mis intereses están en los tesoros espirituales, no en los materiales. Bastante me será mirar tu rostro como uno que ha sido declarado justo y no como pecador culpable. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Es un ejemplo para cada creyente. Hay otros vislumbres, pero no es hasta que llegamos al Nuevo Testamento que encontramos mucho acerca de la vida futura. El Nuevo Testamento reconoce un estado más allá de la muerte en el cual la vida espiritual continúa bajo condiciones nuevas y mejores. Al tener a Jesucristo mismo, el creyente ha efectuado ya en esta vida la transición de la muerte a la vida. En Lucas, el capítulo 23, los versículos 39-43, tenemos la promesa del paraíso. Aquello de crucificar a Jesús entre dos delincuentes conocidos, lo hicieron las autoridades a propósito para humillar a Jesús ante la gente, equiparándole a otros criminales. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Si él era el Cristo, ¿por qué no los salvabas a todos? Pero luego uno de ellos recapacitó, volviéndose a su compañero, los reprendió por su irreverencia. A fin de cuentas, ellos dos estaban sufriendo por los crímenes que habían cometido. Su castigo era merecido, pero éste no había hecho nada impropio. Volviéndose a Jesús, el malhechor le pidió al Señor que se acordase de él cuando volviese y estableciese su reino en la tierra. Una fe así es digna de destacar. Aquel malhechor moribundo creyó que Jesús le levantaría de los muertos y que llegaría a reinar sobre el mundo. Jesús recompensó su fe con la promesa de que aquel mismo día estaría con él en el paraíso. El paraíso es lo mismo que el tercer cielo y su significado es la morada de Dios. Hoy, qué presteza conmigo. ¡Qué compañía en el paraíso! ¡Qué dicha! Vemos asimismo que no hay sueño del alma. El cuerpo puede que duerma, pero tras la muerte se está consciente. También queda evidente que no hay purgatorio. Saliendo de una vida de pecado y oprobio, el malhechor penitente pasó inmediatamente a un estado de bendición. De nuevo se puede observar que la salvación no es algo universal. Había dos malhechores, uno fue salvado. Finalmente se puede observar que la misma esencia del gozo que se extiende tras la muerte consiste en la comunión personal con Jesucristo. El núcleo de la promesa al ladrón moribundo era esto: estarás conmigo. Esta es nuestra bienaventurada certidumbre, que partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este hombre fue salvado como arrebatado del fuego y es un ejemplo maravilloso de la gracia y misericordia de Dios. Pero ese ejemplo, este ladrón del arrepentimiento del hecho de muerte, ¿está bien posponer el arrepentimiento hasta los últimos minutos de la vida? Piense, analícelo. El apóstol Pablo creyó que el alma vive después de la muerte. Según Segunda de Corintios, el capítulo 12, los versículos 1 al 4, él narra lo que probablemente fue su propia experiencia acerca de un hombre que fue arrebatado al paraíso, o sea, en visión. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo no pudo saber. Creo que Pablo sabía, pero no convenía decir que era el hombre, porque dice, conozco. Pablo conocía a un hombre que había tenido esta experiencia hacía 14 años. Aunque Pablo no lo identificaba, no hay duda alguna de que se está refiriendo a sí mismo. Al hablar de una experiencia tan exaltada, no quiere citarse a sí mismo de manera directa, sino hablar sencillamente de una manera general. El hombre a quien se refiere estaba en Cristo, es decir, se trataba de un cristiano. El apóstol Pablo no sabe si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo en aquel momento. De hecho, si Pablo no sabía
si estaba en aquel tiempo en el cuerpo o fuera del cuerpo, es decir, vivo o muerto, sería cosa extraña en algún comentarista moderno supiese arrojar luz adicional acerca de esta cuestión. Lo importante es que este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. La Escritura implica la existencia de 3 cielos. El primero es la atmósfera que nos envuelve, es decir, el cielo azul. El segundo es el cielo estelar. El tercero es el más alto cielo donde se encuentra el trono de Dios. Está claro que lo que sigue que Pablo estuvo realmente en el mismo lugar de gloria que aquel al que el Señor Jesús llevó el ladrón arrepentido tras su muerte, es decir, la morada de Dios. Pablo oyó el lenguaje del paraíso y comprendió lo que se decía, pero no le fue permitido repetir nada de ello cuando volvió a la tierra. Las palabras eran inefables en el sentido de que eran necesarias, demasiado sagradas. Las palabras eran inefables en el sentido de que eran demasiado sagradas para ser pronunciadas y que por tanto no eran para ser publicadas. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.